Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo número 18. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Gloria a Dios. Hoy continuamos hablando sobre el tópico que comenzamos hace unos días, y sé que esta palabra específicamente nos servirá como un gran desafío, pero a la vez como una esperanza para nosotros de parte del Señor. Quiero hablarles sobre nuestra poderosa armadura espiritual. Nuestra poderosa armadura espiritual. En la Biblia, en Efesios, en el capítulo 6, aparece una de las expresiones más famosas referente a lo que es, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le llamó la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y hoy, en esta ocasión, estaremos hablando sobre esa armadura, a la que en la Biblia se le llama la armadura de Dios. La armadura de Dios tiene ciertas piezas muy particulares que al estudiarlas y al entenderlas vamos a recibir una revelación muy especial. Diga, desafío y esperanza. Vamos a ver algo bien importante, debido a que ya esta es la segunda parte. Ya en el primer mensaje compartimos varios aspectos claves. Ahora me voy a centrar exclusivamente en el análisis de esta armadura. Vamos en el día de hoy a recordarles algo que es muy importante, que todos nosotros como creyentes lo tengamos en cuenta. Y es que todo verdadero y auténtico cristiano, ¿habrá aquí algún verdadero y auténtico cristiano, hijo de Dios? ¿Habrá alguno de esos aquí en esta mañana? Aleluya. Todo verdadero y auténtico cristiano vive. Oiga esto, no estoy diciendo puede ser, de pronto, quizá, tal vez, quién sabe, sino que es algo afirmativo. Todo verdadero y auténtico cristiano vive una guerra sin tregua contra el maligno y contra sus secuaces. Porque esto de la vida cristiana, como lo decía en el mensaje anterior, no es un asunto de entrar a un parque de diversiones, sino un asunto de guerra espiritual. Pero algo que me impacta y que todo creyente debe tener en cuenta es que es cierto que la Biblia dice que esta no es nuestra guerra, sino que es la guerra de Dios, de quien en el Antiguo Testamento se le llama Jehová de los ejércitos, el poderoso guerrero. Es la guerra de Dios. Y decir que es la guerra de Dios significa, número uno, que ya Él la tiene asegurada, ya la ganó, está ganada. Pero hay batallas dentro de esta guerra que nosotros como cristianos debemos vivir constantemente. Y una cosa que me llama la atención es que como esto es su guerra, pero Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, en ese sentido también es nuestra guerra. Pero un detalle más, a modo de introducción en este día, es que Él nos ha dotado con las armas necesarias para vencer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no te mandó a la guerra de una manera irresponsable, sino como lo que Él es, el ser más responsable de todo el universo. Él nos mandó, como lo diría el apóstol Pablo en diferentes terminologías, con una dotación especial. Alguien diría con una artillería pesada, con una herramienta específica. Y en las diferentes cartas paulinas aparecen como armas de la luz o poderosas en Dios, armas para destruir fortalezas, armas de nuestra milicia, o también se le llama la armadura de Dios.
y algunos teólogos le han llamado la armadura espiritual, y acá le hemos llamado nuestra poderosa armadura espiritual. En otras palabras, Dios no nos manda a esta guerra desarmados. Aleluya. Y eso es de lo que se trata este mensaje. Es un desafío, pero a la vez es una esperanza. Es un desafío porque hay gente que una vez que se entrega a Cristo piensa que todo va a ser color de rosa, porque le han engañado o porque no ha entendido. Porque hay algunos que predican que usted se entrega a Cristo y todo se le arregla. No, usted entra a una guerra espiritual. La diferencia es que antes de Cristo usted es un cautivo en esa guerra de parte de las tinieblas, pero después de Cristo usted es uno usado para libertar a otros cautivos en esa guerra, para la gloria de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Así que hay algunos aspectos que me han llamado tremendamente la atención en cuanto a esto, y quiero leer unas porciones bíblicas para poder entrar en materia como tal en los asuntos específicos en este día. Y es que cuando uno encuentra al apóstol Pablo hablando a los de Tesalónica, diciendo que él, sí, el ungido apóstol Pablo, el hombre que algunos le llaman el hombre con los 9 dones sobrenaturales y con todas las características de un verdadero y auténtico guerrero, de un auténtico soldado de esta guerra espiritual, el hombre de Dios, está declarando ahí en esas cortas pero contundentes frases que leíamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, que Satanás se atreve a estorbar aún al más ungido, porque hay gente que piensa que cuanto más ayuna, más ora o más se consagra, el enemigo se va a hacer a un ladito y no se va a convertir en un opositor. Pero recuerde que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, Dios manifestado en carne, el verbo hecho carne, la omnipotencia hecha carne, y aún así se le opuso. ¿Quiénes somos nosotros para no entrar entonces en esa guerra? El enemigo siempre va a querer estorbar los planes de Dios para nosotros, y por eso él lo ha intentado siempre, desde que tú eres un bebé, desde que tú eres un pequeño, una pequeña, en todo momento, en todo instante. El enemigo siempre ha querido oponerse a los planes de Dios para tu vida. Pero cuando los planes son de Dios y no de nosotros, los planes no pueden ser detenidos. Literalmente te declaro esto en esta mañana: es imposible detener un propósito de Dios para nosotros. Ni las tinieblas, ni el diablo, ni los principados, ni las potestades, nada ni nadie puede detener los planes de Dios para nosotros. ¿Alguien puede declarar eso? Mi Dios no puede ser detenido. Diga, Él es imparable. Aleluya. Así que para que tú y yo podamos vencer en esta guerra, por un lado debemos ser conscientes de lo que un día Josafat y en otra ocasión David fueron conscientes. Por ejemplo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, el rey Josafat fue consciente de esto en medio de un multiataque. Ya hablábamos alguna vez de la alabanza como arma de guerra, y en ese mensaje hablábamos cómo los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir, los edomitas, se unieron para atacar alabanza, atacar a Judá, y vimos cómo Dios les dio una gran victoria. Pero para que esta victoria se diese, además de la humillación, tenía que existir una conciencia de quién era esa guerra. Miren lo que dice la Biblia: y dijo, oíd Judá. Esto es el texto anterior, dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, esto se lo dice obviamente a Josafat y se lo dice al pueblo, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén.
Y note eso. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Eso es hermoso. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Dicho de otro modo, si el enemigo se mete contigo, se mete contra tu dueño. Si el enemigo toca lo tuyo, está tratando de tocar lo que le pertenece a tu rey, a tu Señor, a tu todopoderoso Dios. Y un detalle importante aquí es que el pasaje nos muestra cómo el rey tuvo que ser consciente de esto. La Biblia dice que ahora somos nosotros real sacerdocio. Alguna vez hablamos sobre el tema: Señor, dame el corazón de un rey. Y ser consciente de que somos reyes implica algo más que lo que muchos imaginan superficialmente cuando comienza la vida cristiana, y es: voy a entrar a una especie de luna de miel donde todo es color de rosa, todo está bien. Pero resulta que los reyes tienen sus palacios, los reyes tienen sus recámaras, los reyes tienen su buen ambiente en algunos momentos, pero no siempre es así. Si usted estudia la Biblia, y uno que ha estudiado todo lo que es el periodo de los reyes, todo lo que es la monarquía en el Antiguo Testamento, uno se dará cuenta que los reyes no siempre estaban así. Había momentos de combate, había momentos de guerra. Para eso tenían que tener un ejército. Y una cosa importante que quiero dejar claro en este día es que, por un lado, debemos tener consciente eso: si nos enfrentamos contra cualquier clase de ejércitos, uno de ellos los moabitas, otro de ellos los amonitas, y otro de ellos una mezcolanza toda extraña, los del monte de Seir, los edomitas allí. Si nosotros somos conscientes de esto que el profeta le decía al rey Josafat, que la guerra es de Dios, eso no significa que Dios hará todo por nosotros. En estos días el pastor Miguel Quintero decía una frase que me impactó mucho. Él decía que lo sobrenatural lo hará Dios, pero lo natural nos toca hacerlo a nosotros. Yo tengo una frase parecida, y es que lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hará, pero lo que nosotros debemos hacer, Dios no lo hará por nosotros. Y en esta guerra espiritual, aunque se le llama la guerra de Dios, no significa que Él es el que lo hace todo. Él nos da todo, Él nos protege, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Por ejemplo, ponernos la armadura de Dios. No dice: y Él les pondrá su armadura, sino que a nosotros nos toca hacerlo. Ahora, si usted va a otro pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, ahora es David, el guerrero David, que algún predicador decía que aunque tenía cuerpo de cordero, pero tenía corazón de león. Era un guerrero. No tenía apariencia de león, pero sí tenía corazón de león, corazón de guerrero. Y vemos cómo David, ante el gigante, dice estas palabras. Versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Otra versión dice que la guerra es de Dios, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Este hombre también tuvo conciencia de eso, que la batalla, la guerra es de Dios, y eso significa que ya en Él está asegurada. Significa que Él nos da las herramientas, las armas para vencer, pero no significa que Jehová iba a venir y se iba a manifestar teofánicamente o en una teofanía, algo visible, y Él iba a pelear contra el gigante o iba a matar al gigante, sino que fue David quien tuvo que hacerlo. Y todos y cada uno de nosotros en nuestra guerra tenemos algunos cuantos gigantes que derribar.
Habrá alguno que pueda levantar su mano y decir, todavía hay un gigante por ahí que está haciendo voces, amenazándome por allí. Y estamos hablando en un sentido espiritual, lógicamente. Pero nosotros sabemos que hay un Dios del cual es la guerra y del cual es la batalla. Y que cuando nos manda a la guerra, no nos manda desarmados, sino que Él nos prepara, nos adiestra. Aleluya. De manera que me impactó mucho que encontré 3 versículos que tienen alguna terminología muy parecida. Uno de ellos está en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 35, donde el escritor dice allí: ¿quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? Luego, en el Salmo 18, versículo 34, vamos a encontrar algo parecido. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y finalmente, en el libro de los Salmos, capítulo 144, versículo 1, dice la Biblia: bendito sea. ¿Quién es el que hace esto de adiestrar mis manos para la batalla, para poder entesar con mis brazos el arco de bronce? Esto es que me llama la atención, porque dice, la guerra es de Dios, la batalla es de Dios, la pelea es de Dios, Él la tiene asegurada, pero tienes que poner tus manos y tienes que meter tus brazos a esta guerra. Y obviamente Él te da el entrenamiento. Mira lo que dice Salmo 144:1. Si están allí, digan conmigo amén. Léanlo por favor conmigo. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Aleluya. Levante sus manos físicas, sus manos, y diga conmigo: Señor, adiestra mis manos para esta batalla. Diga: adiestra mis manos para esta guerra. Mueva sus dedos y diga: adiestra mis dedos para esta guerra. Es algo que usted debe tener en cuenta, amados, en este día, y es que esta guerra es de Dios. Él pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que estar en esa batalla, en esa guerra. Para esto quiero, como esto es un desafío, pero a la vez es esperanzador, quiero relatarles la letra de una bella canción muy hermosa que escuchaba cuando niño, y apenas anoche volví a escuchar meditando en esto. Y es una canción de Oscar Medina, una letra de una canción de Oscar Medina que se llama La victoria es segura. ¿Cuántos saben que en Cristo Jesús, quien adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra, la victoria es segura en Cristo? Y la letra, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Y la letra de esta canción dice: hermano, deja de tenerle miedo al enemigo. Hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Y yo digo amén a eso. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerás. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerás. Aleluya. Y luego dice: hermano, no te sientas nunca derrotado. Hermano, su presencia siempre va a tu lado, siempre a tu lado. Con razón el profeta dice: Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Amados hermanos, es poderoso saber que Él va a nuestro lado. Aleluya. Gloria a Dios.
Pero el autor dice, la victoria es segura. Note cómo hace hincapié en esto. Si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe, toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerás. Y luego lo que hace el autor es recitar el pasaje de Efesios capítulo 6, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerás. Y una vez más, todos creo que lo sabemos bien, la victoria es segura si nos ponemos la armadura. Así que en el nombre de Jesús hoy vamos a recibir esta revelación de Dios para ponernos adecuadamente esa armadura. Ahora, como es apenas lógico, en cualquier ejército, cualquier soldado va a ser dotado con por lo menos dos tipos de armas. Algunos le han llamado una armadura con doble propósito. Unas son las armas defensivas y otras son las armas ofensivas. Unas sirven para la protección y otras sirven para el ataque. Hay algunas que le ayudan al soldado para cubrirlo y otras les sirven para el contraataque. Y note un detalle muy importante. Y es que cuando usted va, y es lo que vamos a estar analizando en Efesios, en el capítulo 6, del 14 en adelante, vamos a estar mirando. Y vamos a ver cómo el Señor nos muestra cosas tan maravillosas allí referente a esta nuestra poderosa armadura espiritual. Y es que, en primer lugar, como ya habíamos mencionado antes, el Señor nos habla de algunos elementos muy particulares, o como lo dice la nueva traducción viviente, el Señor nos habla de que esa armadura tiene piezas muy específicas. Habla en primer lugar del cinturón o el cinto de la verdad, habla de la coraza de justicia, habla del apresto o el calzado del evangelio, nos habla también del casco o el yelmo de la salvación, nos habla del escudo de la fe y nos habla también de la espada del Espíritu. Y yo encontré que allí, en el contexto mismo del soldado, podemos encontrar un elemento, o por lo menos dos allí incluidos, como elementos poderosos para la guerra. Por eso, en realidad, son más elementos de los que muchos pueden ver. Muchas veces la mayoría se limitan a hablar solamente de 6 componentes o 6 piezas fundamentales, pero yo puedo encontrar 7 componentes fundamentales para esta guerra y aparecen allí en el mismo pasaje leído. Así que vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. Habíamos traído algunas imágenes que pueden ayudarnos para que usted se haga una idea de cómo es este elemento. El primero de ellos se llama el cinto o el cinturón o la faja especial, la cual el apóstol Pablo, al visualizar la figura de un soldado romano, nos presenta. Era un elemento muy importante. Es más, este es crucial. Y recuerde que lo que la Biblia dice, en el orden en que lo dice, es importante tenerlo en cuenta.
Porque, por ejemplo, la Biblia nunca dice cuerpo, alma y espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23 comienza de adentro hacia afuera: espíritu, alma y cuerpo. Y ese orden es muy significativo, porque si la gente quiere cambiar de afuera hacia adentro, no podrá ser verdaderamente libre. Tiene que cambiar de adentro hacia afuera: espíritu, alma y cuerpo. De la misma manera ocurre aquí. El primer elemento, llamado el cinto de cuero, que se usaba debajo de la coraza, este cinto era usado para sostener que el resto de la armadura, es decir, era muy importante. El cinturón o el cinto, del cual el apóstol Pablo ahí habla del cinto de la verdad, este primer elemento de la armadura, de nuestra poderosa armadura espiritual, es el componente, y yo puedo resumirlo con dos palabras claves: es el componente que nos sirve para tener sostenimiento y firmeza en esta guerra. Es el componente o la pieza clave de esa armadura para poder tener sostén y tener firmeza en esta guerra. Porque si hay algo tremendo, es que un soldado pueda retroceder, pueda huir o pueda caer. El texto dice claramente a través del apóstol Pablo unas palabras muy contundentes. Dice la Biblia en el texto, cuando nos habla de la armadura, en Efesios capítulo 6 versículos 11 en adelante: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las, una versión de la Biblia dice las artimañas, esta versión dice las acechanzas del diablo. Luego advierte contra quién es nuestra lucha espiritual, y luego en el versículo 13 dice: por tanto, es decir, ya que ustedes saben que esto es una guerra de tipo espiritual, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos quieren permanecer firmes? No por 1 o 2 días o 2 meses, sino hasta el momento que Dios nos llame, vía arrebatamiento o vía resurrección, pero hasta el día que Dios nos llame. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que cuando nosotros vemos este elemento, se le podría llamar a este cinto o a este cinturón, que tiene algunas particularidades. Fue el que mejor se identifica con el asunto de este cinto en particular. Es que el cinturón mantiene juntas todas las otras partes de la armadura. De la misma manera que el cinturón de la verdad conecta todas las partes de la vida del creyente. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta en entender este cinto de la verdad es que así como el cinturón de la verdad era fundamental, el cinto era fundamental porque allí se colgaba la vaina para la espada, porque allí estaba sostenido el resto de la armadura, porque si no tenía ese cinto, el soldado en algún momento en el fragor de la guerra podía perder toda su armadura y quedar desprotegido. Era letal no tener este elemento. Pero cuando alguien entiende esto, que así como el cinto podía conectar y juntar y mantener juntas las otras partes de la armadura, de la misma manera la verdad es el secreto de este elemento. Puede mantener juntas o conectadas todas las partes de la vida del creyente, porque cuando se habla de verdad aquí, se habla primero del elemento o del centro de la verdad, que es Cristo Jesús, pero también que esa vida de quien dijo que es la verdad se refleje a través de nuestra vida con una vida de verdad, no una vida ficticia, no una vida falsa. Dicho de otro modo y en palabras más sencillas, una de las cosas que hace que el creyente pueda caer en esta guerra es que no viva una vida de verdad, sino una vida de apariencia. ¿Sí me explico?
El cinturón permitía que el soldado se moviera libremente y no se enredara en su túnica. En otras palabras, hay momentos en muchos creyentes que no están viviendo así ceñidos bajo el cinturón o el cinto de la verdad, de manera que no pueden vivir verdad, porque Cristo, que es la verdad, no está viviendo a través de ellos. A diferencia de Pablo, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando un cristiano no vive verdad, cuando un cristiano no está en la verdad y no transfiere esa verdad, no transmite esa verdad, esa persona se va a vivir enredando en su propia vida, enredando en sus propias apariencias. El cinturón era el lugar para enganchar la espada, lo que es indicativo que la palabra, o sea, la espada, se ciñe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad según la Biblia? O dicho de otra manera más específica, ¿quién es la verdad según la Biblia? La verdad es Cristo Jesús. En Él está el centro de la vida del guerrero o del soldado que va a tener éxito en su vida cristiana. Sabemos que de Él emana toda verdad. Su evangelio es verdad, su palabra es verdad, su vida es verdad, su poder es verdad. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En otras palabras, si hay algo que el enemigo va a atacar en nuestra guerra, es la verdad. Hoy en día hay una guerra siniestra contra la verdad. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Tú no debes negociar con la verdad, tú debes valorar esta verdad. Y amados hermanos, hemos sido llamados a ser columna y defensa, columna y sostén de esta verdad. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de que todo lo que Cristo es, dijo y enseñó debe ser sostenido por esta iglesia, y es el secreto del éxito de esta victoria. Porque el enemigo está hoy en día atacando lo que es la verdad. Por ejemplo, el cinturón era cardinal porque sostenía todo el uniforme en su posición. La túnica era colocada por dentro de ese cinturón. La espada era colgada del cinturón. La coraza que protegía el tórax también estaba conectada con el cinturón de alguna manera. De tal forma que si el cinturón no estaba bien puesto, había posibilidad que el soldado no le fuera nada bien en su batalla. En nuestro caso, el texto nos llama a ceñirnos la cintura con la verdad, de manera que la verdad es lo que va a sostener toda nuestra armadura. Estamos viviendo en una época donde el mundo en el que vivimos, a lo que la Biblia le llama verdad, el mundo le llama algo relativo. Hoy en día vivimos en una época que se llama la época del posmodernismo, donde se niega la verdad absoluta, donde se habla de relativos en todos los sentidos. Relativo es para ellos que puede que para ti sea cierto, pero para otro no. Puede que para uno desde su punto de vista sea verdad, pero para otro no. Y cada quien tiene, según ellos, su propia verdad, pero no es una verdad absoluta. Mientras que cuando uno va a la Biblia, el centro de esta guerra es entender que hay una verdad que no es relativa, no es a medias, no depende de la opinión, no depende de la democracia, no depende de las mayorías, no depende del concepto, no depende del tiempo, no depende de la cultura, no depende de nada ni de nadie. Es una verdad inamovible, una verdad incambiable, una verdad inmutable, una verdad perfecta, una verdad sublime, una verdad soberana. Y para eso es que la iglesia está siendo investida hoy con la armadura de Dios. Porque el cinturón, conocido en latín como cingulum valtius, tenía un rol primordial en la función de la armadura del soldado. Y era que él, oiga esto, el cinto de la verdad, era el que sostenía la vaina. ¿Y qué es la vaina? Era el elemento o el lugar donde se ponía la espada.
Y en ese sentido, sin ella, no se podía colocar lógicamente la espada. Es imposible imaginar a un soldado listo y preparado para la guerra, pero sin su cinturón y por lo tanto sin su armadura o sin su arma. Hay una Biblia de estudio que se llama la Biblia de estudio de Nelson, que dice que del cinturón colgaban trozos de cuero para proteger la parte inferior del cuerpo. Esta imagen me gustó mucho, porque el cinto, a la vez que era vital para sostener el resto de la armadura, también era vital para la protección misma del soldado. El comentario bíblico de Matthew Henry dice que el cinturón ciñe, asegura, en otras palabras, todas las otras piezas de nuestra armadura. La verdad, entonces, debería adherirse a nosotros con el cinturón, como de la misma manera como el cinturón se adhiere al cuerpo. De la misma manera, el verdadero cristiano que quiere vencer en esta guerra debe tener tan adherido, tan ceñido, tan totalmente metido en su propia vida la verdad de Dios, que aunque Satanás venga, la Biblia dice que él es el padre de mentira, aunque él venga con toda su mentira. La Biblia habla de doctrina de error, de espíritu de engaño. Estaba contándoles a algunos hermanos una experiencia extraña y sobrenatural que tuve hace unos días, y decían que uno de los ataques que me estaban haciendo y lanzando era por medio de algo a lo que ellos le llaman conocimiento de error, conocimiento extraño, porque dijeron: la única manera de poder callar este individuo y esta gente que habla de esta verdad es por medio del error. Vamos a empezar a bombardearlo con conocimiento de error, con conocimiento de engaño. Vamos a destruirle esos principios. Pero, amado hermano, cuando alguien está ceñido en la verdad de Cristo, aun cuando vengan y se lo presenten con papelito de regalo, usted va a descubrir la mentira y la basura que hay allí, y va a rechazar esa mentira y la corta con la espada, porque está ceñido con el cinto de la verdad. Oh, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para traérselo a un ambiente muy práctico, yo les ponía este ejemplo sentado en una mesa hace unos días a un grupo de pastores y esposos de pastores que estábamos charlando sobre temas que valen la pena, interesantes. Y estábamos sentados allí y yo les decía: antes del siglo XVIII, antes del siglo XVII, antes del siglo XVIII, cierta verdad que ya la Biblia ratifica desde el Génesis no estaba en juego, aún en otras religiones, aún en el paganismo. No importaba si pertenecían a religiones orientales o a religiones en el África, o a gente incluso con una visión pagana, ideológica y religiosa. Y era la verdad de que hay un hombre y una mujer, de que hay varón y que hay mujer. Esa verdad hasta antes de ese siglo no estaba tan atacada. Es decir, claro que había personas con problemas en esa área, pero la verdad en sí misma estaba muy clara, porque hasta antes del siglo XVIII, antes de la entrada de Darwin, antes de la entrada de Marx, antes de la entrada de una cantidad de ateos que han influenciado los últimos 200 años y han cambiado la visión de las sociedades, que se han alejado de la verdad de Dios. Antes de la entrada del darwinismo, del evolucionismo, antes de la entrada del cientificismo, antes de todo eso, era muy claro. No tenía usted que ser cristiano, no tenía que usted ser evangélico para entender que había varón y mujer, punto. ¿Y de dónde sacaron eso? Pues del Génesis. Varón y hembra los creó, punto. Pero cuando hicieron de lado el cinto de la verdad, cuando quitaron, obviamente si se cae el cinto, se cae la espada, se cae la palabra. Y ellos dijeron: mira, nosotros vamos a demostrar que hay algo que es verdad, pero la única forma de saber que algo es verdad es por medio de lo que la ciencia pueda demostrar. Ellos le han llamado el método científico, o lo que es demostrable, lo que se puede ver, lo que se puede observar, lo que se puede demostrar. Entonces ellos decían: mira, haz a un lado ese libro, haz a un lado eso de la verdad absoluta, porque eso es religión, quítalo de aquí. Pero al quitar la columna de la revelación, la columna de la palabra,
Entonces se quedaron con dos elementos para poder tratar de comprobar que algo es verdad o es mentira o es falso. Verdad simplemente es lo que se corresponde con la realidad, lo que es auténtico. Y es interesante que después de este momento en adelante, la forma como el hombre trata de demostrar que algo es verdad o es falso es por medio de lo que la ciencia afirma o dice y por medio de lo que es razonable, lo que es lógico. La filosofía volvió a tener en la época del racionalismo un auge, del iluminismo un auge, y decían pues lo que es razonable, lo que es lógico, eso se corresponde con la verdad. Y resulta que si seguimos en ese mismo orden, en esa época empezaron a descubrir algo a lo que se le llama el genoma humano, el ADN y cosas por el estilo. Y se dieron cuenta que esa verdad de la cual la revelación decía que hay varón y mujer era comprobable científicamente hablando. Es decir, no solo fisiológicamente hablando, ya era suficiente, ya se podía ver esa diferencia entre un varón y una mujer. Pero como quitaron la revelación, dijeron vamos a acudir a la ciencia, y la ciencia les habla del XX y del XY, habla del varón y la mujer, punto. Es decir, indiscutiblemente hay varón y hay mujer. Además de lo fisiológico, ahora estaba lo genotípico, lo interno, la parte genética. Pero estamos viviendo en una época en la cual el famoso siglo XXI, donde esa verdad de varón y mujer está bajo ataque. Pero como en la época antes de esos siglos se decía verdad, pues es lo que sea corroborable por la escritura, por la Biblia, quitaron la Biblia. Dijeron ahora lo que sea corroborable por la ciencia o por la razón. Y en esta época en la que vivimos hoy, han hecho de lado la ciencia y también han hecho de lado la razón. Y al quitar la ciencia y al quitar la razón, entonces, hoy en día, aunque genéticamente seas varón o mujer, aunque biológicamente seas varón o mujer, aunque fisiológicamente te veas y anatómicamente como un varón y una mujer, y como quitaron la verdad de la Biblia, quitaron lo que la ciencia diga, quitaron lo que la razón diga, hoy en día ya ese asunto de varón y mujer ha sido relativizado al punto que ya nadie se atreve, nadie de ellos se atreve a afirmar que hay varón y que hay mujer. Solo dos géneros, dos sexos, punto. Hoy en día te hablan de 52, otros hablan de 72, otros hablan de más de 132 géneros distintos. La pregunta es, ¿y cómo terminamos en este enredijo? Porque se alejaron del cinto de la verdad. Se cayó la espada de la verdad y hoy en día el hombre ha entrado en un nivel de confusión que ya no sabe ni qué es ser hombre, ni qué es ser mujer. ¿Sí me explico? Y esto es solo un ejemplo de los muchos contra los cuales la iglesia está peleando hoy en día. Porque ¿no cree usted que cuando se habla de guerra espiritual solamente es echar fuera demonios y cosas por el estilo? Se habla de contrarrestar toda doctrina de las tinieblas. Diga conmigo, en Cristo Jesús está la verdad absoluta para vencer en esta guerra. ¿Cómo podemos recuperar eso? Volviendo a las tres formas como Dios estableció para demostrar la verdad. La verdad se demuestra por medio de la revelación, lo que la Biblia dice, por medio de la razón, lo que es lógico, la filosofía razonable y lógica, no atea, sino con una visión clara de las cosas te llevará a entender cuando algo es real, y la ciencia, lo que es real, lo que se puede demostrar. Es decir, todo lo que la ciencia finalmente comprueba, finalmente cuando es verdad, la Biblia ya lo había dicho antes, simplemente lo que hace es corroborar lo que ya la Biblia había dicho. ¿Cuántos dicen amén ahí? Dele gloria a Dios. Ahora, la verdad entonces es Cristo Jesús. Debemos estar entonces para vencer revestidos o ceñidos de Cristo y afirmados en Él. Y ya que de Cristo emana su evangelio,
La verdad está en Cristo y en su santa palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos estamos revestidos de Cristo aquí en este día? En Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire, él no dice yo tengo la verdad, él dice yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. En conclusión, debemos estar ceñidos con el cinturón de la verdad de Cristo y su palabra para contrarrestar todo tipo de mentiras y falsedades, entre ellas las falsas doctrinas. Hoy en día, amados, por eso es que aquí nos preocupamos tanto por hablar de doctrina sana, corazón sano y cosmovisión sana. Porque hay gente que tiene doctrina sana, pero cosmovisión enferma. Doctrina sana, pero cosmovisión pagana. Doctrina bíblica, pero una cosmovisión de las cosas totalmente distorsionada. Y eso es lo que ha llevado a muchos de nuestros adolescentes, a muchos de nuestros jóvenes, a muchos de nuestros niños y aún ancianos y adultos a perder esta guerra por la verdad. Hoy en día el enemigo no solamente ataca con falsas doctrinas en el sentido de, por ejemplo, hay gente que dice: lo único que importa es que yo creo en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Y yo digo: amén, claro que sí. Yo creo que Jesús es Dios, amén, claro que sí. Pero hay muchos jóvenes y hay muchos cristianos hoy que, aunque afirman eso, también afirman doctrinas que su origen es ateo, su ideología es atea, y la defienden a capa y espada. ¿Y por qué sucede eso? Porque les hace falta ceñirse verdaderamente con la verdad. Yo he escuchado de primera mano líderes decir: yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que Dios es el dador de la vida, yo creo que Jesús es Dios, yo creo en el arrepentimiento, en el bautismo, en la llenura del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas. Qué bueno, gloria a Dios. Pero dicen: pero también estoy de acuerdo con el aborto en algunos casos. Y uno dice: mentalidad pagana, aunque tiene doctrina cristiana. Porque Dios no quiere sanar solamente tu espíritu, no solo quiere sanar tu alma, sino también tu mente, tu manera de pensar. Por otro lado, también existen los falsos pensamientos, falsas ideas, pensamientos de error, doctrinas de demonios, ideologías del mal, cosas contrarias a Cristo, contrarias a su evangelio, contrarias a su palabra. Y con todo esto estamos luchando hoy en día. Todo lo que usted oiga debe someterlo al cinto de la verdad. Compárelo, si concuerda o no concuerda, si pasa o no pasa. Pero ¿qué está pasando con muchos cristianos hoy que no tienen el cinto de la verdad? ¿Qué está pasando? Se están tragando todas las mentiras y el veneno del enemigo. Por ejemplo, hay muchos cristianos que al llegar a la escuela, a la universidad, al colegio, fácilmente son contaminados en su manera de pensar porque no tienen una completa mentalidad bíblica de las cosas. Es decir, algunos de ellos dicen: no, mi Dios solo tiene algo que decir dentro del templo para adentro, dentro de las 4 paredes de la congregación para adentro. Pero ya en cuanto a mi profesión, mi manera de ver la sociedad y lo demás, Dios no tiene nada que decir. La pregunta es: ¿quién te dijo eso? Si Dios es el dueño del universo, Él es el dueño de su universo, Él es el que puso leyes en su universo, Él tiene todo que decir acerca de todo en su universo. Pero hay muchos cristianos que no lo tienen claro. Y por eso hay algunos cristianos, pero son socialistas. No es compatible, porque la ideología socialista es atea, es diabólica,
es demoníaca. Algunos dicen, yo soy cristiana, pero son feministas. Eso no concuerda, no es lógico. O eres cristiano o eres pagano, pero no eres un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Ahora bien, la iglesia debe prepararse, por eso estamos hablando de esto. Hay doctrinas de demonios, hay una cantidad de cosas, y por eso debemos estar ceñidos con la verdad para contrarrestar toda doctrina anticristo y antipalabra de Dios. Somos llamados a estar ceñidos con la verdad de Dios para neutralizar y desenmascarar las mentiras del mundo y las doctrinas erróneas de las tinieblas. Digan conmigo, la iglesia es un soldado que milita por la verdad de Dios. Dígale eso al que está a su lado. La iglesia es un soldado que milita por la verdad de Dios. Primera Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Así que el primer desafío es este. Vivimos en un mundo y en una época donde aún la verdad, que debería ser lógica, irrefutable, está siendo contradicha. Pero estamos aquí para pararnos firmes como columna y sostén de esa verdad. La verdad de Dios, la verdad de la familia, la verdad del hogar, la verdad del hombre, la verdad de la mujer está siendo atacada hoy en día. Por ejemplo, hay una doctrina muy fuerte hoy en día que se llama el ecologismo. Algunos ya han estudiado un poco conmigo eso, pero a primera vista alguien dice, ¿qué tiene de malo el ecologismo? Si es cuidar la ecología, el ecosistema, el medio ambiente, en fin. Pero cuando tú estudias eso como un ismo, como una doctrina, el ecologismo parte de una idea atea. Y al partir de una idea atea, número uno dice, este planeta no fue creado, simplemente resultado de la evolución. Esta casa donde vivimos es nuestra madre. En realidad ella es superior al hombre. Y si hay que hacer algo para salvar la tierra o el planeta o el mundo, y esto implica afectar al ser humano, no importa lo que haya que hacer con tal de tener un medio ambiente sano. La pregunta es, número uno, según la Biblia, no según lo que digan los ecologistas de hoy, el ecologismo de hoy, que se ha metido en la política por medio de las famosas energías verdes, el ecologismo, el calentamiento global. Te hablan de una cantidad de cosas, te desvían la realidad y te llevan a pensar que vale más cuidar el planeta que cuidar lo que verdaderamente importa, y es el alma de cada ser humano que está dentro del planeta. Ahora, no estoy diciendo que como cristianos tenemos que ir a destruir la naturaleza, porque como cristiano la Biblia tiene reglas de cómo cuidar hasta el medio ambiente. Pero resulta que lamentablemente cuando alguien es presa de eso, yo he escuchado a algunos decir, mire, si para cuidar el planeta hay que menguar la población, hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Una forma de controlar la población es esterilizando a la gran mayoría, promoviendo relaciones que no se puedan reproducir. Ahí están las relaciones homosexuales, promoviendo el aborto, que es una forma de asesinar personas antes de que vengan a este mundo. Se habla de millones al año. Yo hice una serie aquí que se llama El aborto, cruel asesinato de inocentes. Y ahí hablamos, aunque todavía no he terminado esa serie, pero por lo menos dejamos 5 lecciones claves.
Amados, cuando el ser humano se aparta de la verdad, el ser humano llega a valorar más la tierra y a los animales que lo que es el ser humano por condición divina y por derecho divino. Escuchaba a un ateo que decía: si hay un animal por aquí, un cerdo o un animal que está a punto de extinguirse y aquí a un lado está un bebé, yo prefiero salvar al cerdo porque humanos hay muchos, ese es el último de su especie. Pero piensan que el ser humano es un animal más evolucionado. Y todo depende de la forma como tú ves las cosas. Si tú piensas que el hombre es un animal solamente, entonces a ti te dará igual cualquier cosa. Porque tú no entiendes sentido de propósito. Tú no entiendes que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, y que Dios los trajo a este mundo con un propósito diferente. Pero la verdad ha sido atacada desde el Génesis. Y Satanás atacó al hombre y a la mujer para desviarlos. Y amados, no hay nada más ridículo que un hombre queriendo ser Dios. Porque para ser Dios hay que tener como mínimo 3 condiciones básicas: ser omnipotente, poder hacerlo todo; ser omnipresente, estar en todo lugar al mismo tiempo; y ser omnisciente, conocerlo absolutamente todo. ¿Habrá algún hombre que cumpla con esos 3 elementos? Imposible. Pero la doctrina que ataca hoy en día, que es una doctrina satánica muy fuerte, que se llama el humanismo. El humanismo es poner al hombre en lugar de Dios. El humanismo significa que todo lo que hay que hacer para satisfacer los deseos del hombre es lo que importa. Pero como hicieron a un lado la revelación, hicieron a un lado la realidad, ellos dicen: lo que a ti te haga sentir bien, lo que a ti te guste, lo que a ti te parezca, eso es tu verdad, eso es para ti. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que Dios dejó un diseño perfecto hasta para lo que es correcto e incorrecto. Pero cuando el hombre trata de definir qué es correcto e incorrecto, termina tan enredado que a lo que Isaías dijo, que a lo bueno le llamaría malo, a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Un enredo total. Porque cuando tú te alejas del cinto de la verdad, tú vas a perder en esta guerra. Escuchaba a un amigo pastor, que hoy es un líder, era hijo de pastor, y él decía que cuando fue a la universidad, en algún momento, obviamente él no tenía el cinto de la verdad muy asegurado, y en la primera clase con el profesor filósofo de ateo que tenía, él dice: empecé a dudar de la Biblia. En las siguientes clases empecé a dudar de Dios, y en poco tiempo se convirtió en ateo, y era hijo de pastor. Después de un tiempo él recapacitó y dijo: pero ¿cómo es posible que un tipo en 4 charlas me haya trastornado la forma de pensar? Porque no tenía el cinto de la verdad. Amados hermanos, esto es una guerra oiga bien, no solo es una guerra por tu alma, es una guerra por tu manera de pensar. Porque si el diablo controla tu manera de pensar, también controla tu manera de vivir y controla tu destino, tu futuro y tu eternidad. Si tú piensas humanistamente que lo único que importa es lo que siento, que lo único que importa es mi alma, mis emociones aquí adentro y ya, y piensas que te mueres y se acaba todo, entonces el enemigo ha ganado esa guerra. Pero todavía la iglesia está aquí para levantar el baluarte, como columna y baluarte de la verdad, de que el ser humano es más que materia, es más que cerebro, es más que órganos, es mucho más que un simple sistema. Tú vales la sangre de Jesucristo. Tu alma es importante, pero tu mente es mucho más importante. Porque si el enemigo controla tu mente, entonces va a controlar finalmente tu alma y te podrá destruir por completo. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy
Yo creo que Dios va a hacer algo especial en esta iglesia. A partir de ahora, Dios está llamando a una congregación, a una iglesia que no esté adormecida, que no esté pensando que con ser indiferente a las mentiras del enemigo. Hay gente que piensa esto, hay gente que piensa, yo con tal de que esté aquí dentro de la iglesia y le hable a la gente de que Jesús salva, y que lean unos 4 versículos y que canten y que alaben y que ofrenden y que diezmen y que estén en el culto y que asistan uno que otro culto, de ahí para afuera, allá ellos verán, esa persona no ama verdaderamente tu alma. Porque nuestro anhelo y nuestra guerra es más que solamente por doctrinas sanas, es por algo más que doctrinas, y es por las ideologías que quieren permear tu manera de pensar. Cada una de ellas es tan peligrosa, cada una de ellas es tan severa, cada una de ellas es tan destructiva, que puede llevar al ser humano a un absoluto retroceso y destrucción. Todas las cosas que se han venido permitiendo hoy en día en cuanto a gobierno, en cuanto a economía, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a los medios, en cuanto a las artes, en cuanto a incluso el entretenimiento, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los asuntos de la vida que influencian al ser humano, es porque muchos se apartaron de la verdad de Dios. Hoy vamos a quedarnos solo en este punto, y siento que este es el énfasis para este día. Porque hay muchos de ustedes, amados, que están criando a sus pequeños, a sus niños, a sus adolescentes. Estoy viviendo en un mundo, o estamos viviendo en un mundo, donde si alguien se para firme por la verdad, se lo ve como un tonto, como un retrógrado, como un anticuado, como un intolerante. Pero quieren tolerar lo que Dios no tolera, quieren permitir lo que Dios no permite, quieren salvar lo que Dios ha condenado, quieren permitir lo que Dios está diciendo fuera. Pero llegó la hora de que la iglesia tenga carácter para defender la verdad. No podemos vivir en un mundo de esto. Voy a ponerles un ejemplo. Estaba mirando una pequeña entrevista, duraba unos 5 minutos. Y en la entrevista había unos muchachos, un hombre de más o menos mi estatura. Él era un hombre blanco, pero de cabello negro. Y él decía, en una universidad muy importante, hizo un experimento, a lo que le llaman experimento social, fue a varias universidades y dijo, vamos a ver qué clase de generación espera el futuro, cómo son los jóvenes de hoy en cuanto a defender una verdad. Entonces él les hace una pregunta sencilla. Él va donde una joven y le dice, mira, si yo te digo, mírame bien, le dice, mírame bien. Le dice, si yo te digo que mido 2 metros y que soy un hombre que me siento chino, ¿tú qué me dirías? La muchacha al principio hace una sonrisa tímida y le dice, pues si ese es tu pensamiento, yo lo respetaría. O sea, si ese es lo que tú crees, pues así debe ser. Yo no tengo derecho a contrarrestar lo que tú crees que eres o sientes. Luego va donde otra persona y a todos les hace preguntas similares, absurdas. Les dice cosas como, si yo te digo que soy un anciano y eres un hombre joven, y que además soy una persona de ojos azules y me siento así, ¿tú qué me dirías? Y todos con el mismo cuento de no, yo respetaría tu opinión, yo respeto tu verdad. Y él, al final, la conclusión de todo esto era que se está criando una generación que no tiene los pantalones ni la falda, no tiene las agallas, no tiene el carácter, no tiene las bases para defender una verdad. Aunque la vean en su propia cara, no la pueden defender. Y amados, llegó la hora de que nosotros desde los niños, por eso estamos haciendo planes para trabajar con los pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los padres, con la iglesia, porque estamos viviendo en una sociedad donde si tú dices lo que la Biblia dice, te parece, para ellos les parece que es intolerante, les parece que no es normal, les parece que es extraño. Pero amado hermano, hay una verdad que no le pasa el tiempo ni los años, es una verdad inamovible y es la verdad de Dios. No hay cultura, no hay nada que pueda contra esta verdad. La Biblia es transcultural, la Biblia es supracultural, la Biblia no depende de la cultura, la verdad de Dios va por encima de las culturas, de las ideas.
Porque si esta verdad la sometemos a nuestras opiniones, entonces cada quien llegará a sus propias conclusiones. Pero llegó la hora de que nosotros aprendamos a ceñirlo todo bajo ese cinto de la verdad. Amados, ¿cómo están siendo criados los niños de hoy, los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, los pastores de hoy, los líderes de hoy, las madres de hoy, los padres de hoy? Muchos de ellos enajenados de la realidad con la que están luchando, alejados de la realidad con la que muchos de sus hijos están luchando. El enemigo bombardeándolos. Algunos dicen, bueno, yo con tal que lo tenga aquí en la salita de mi casa, en el cuartito, pero no se dan cuenta que en la salita y en el cuartito están siendo bombardeados por el celularcito, a través de las redes sociales, a través de los medios, a través de la música, a través de las películas, a través de las series, a través de los libros, a través de los escritos, a través de los filósofos. Te venden muchas de esas mentiras como si fueran verdades. Y para que algo sea verdad debe ser comparado, debe tener una base, debe ser comparado con algo que sea real. Por ejemplo, ¿cómo sé cuando un billete es falso? Cuando conozco un billete verdadero, tengo que saber cuál es el auténtico, sus cualidades, sus características. Un billete falso, hay expertos. Yo una vez miré a una persona que me llamó la atención, que alguien estaba pidiendo que le cambien un billete. Iba como a 3 o 4 metros de distancia, pero esta mujer dijo, ese billete que lleva esa muchacha es falso. Y ella solo miró el reflejo. Yo no sé cómo lo supo, pero efectivamente alguien por allá le rompió el billete y le dijo, este billete es falso. Porque cuando alguien ha aprendido a conocer la verdad de Dios, está dispuesto y tiene la capacidad de detectar fácilmente una mentira. Jóvenes, adolescentes, niños y hermanos, en este día, esa es la batalla que hoy estamos luchando. Como iglesia del Señor no podemos callar. Como iglesia del Señor, yo sé que a las tinieblas no les guste que se desenmascaren las mentiras. Yo sé que a las tinieblas no les gusta que se hable contra sus ideas. Pero amado hermano, qué pena. No importa lo que esto diga o suceda en cuanto a ellos se refiere. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Y si la verdad no es puesta en alto, entonces va a empezar a reinar la mentira de las tinieblas. Y Satanás sabe que una generación gobernada por sus mentiras es una generación perdida y manipulable. Yo quiero que oremos hoy para que Dios nos ayude a estar bien ceñidos con el cinto de la verdad. El cinto de la verdad se compara siempre con lo que Cristo dijo y enseñó. Por eso es que hay muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes, muchos creyentes que han caído en falsedades ideológicas y doctrinales. ¿Por qué? Porque se han alejado de la verdad de Dios. Te puse ejemplos muy sencillos, pero si esos ejemplos sencillos de que es un hombre y una mujer, cosas relacionadas con la vida, ¿desde cuándo alguien es ser humano? Los que están en esta lucha dicen, no se sabe cuándo alguien comienza a ser persona. De pronto cuando el Código Civil lo diga, después de que ya haya salido del vientre, ni siquiera saben. Pero el ser humano comienza a ser ser humano desde el momento en que Dios le da el milagro de la vida, porque es hijo de seres humanos, no es hijo de animales. Dios le ha dado al hombre una superioridad que va por encima de la misma naturaleza y de los animales, no para destruirla. Pero cuando el hombre se alejó de la verdad de Dios, aún la naturaleza y los animales reciben maldición. Y el responsable delante de Dios es el hombre. Pero ¿qué está pasando con estos políticos de hoy? ¿Qué está pasando con estos filósofos, educadores de hoy? Muchos de ellos están tratando de proponer soluciones para arreglar el mundo, la vegetación y los animales. Pero sus propias vidas están destruidas porque no conocen la verdad. Algunos saben que Jesús es, pero ni siquiera saben quién es. Al presidente actual de la República le preguntaron qué piensa de Jesús, y este señor, un hombre que fue influenciado por la teología de la liberación, dice: pues Jesús, yo sí creo en Jesús, pero él es un buen hombre, es un hombre moral.
Y alguien dice, qué bonito, mire, piensa bien de Jesús. Pero tú no sabes que la diabólica teología de la liberación rebaja a la verdad que es Cristo al nivel de los animales. Para Petro y para esta gente corrupta ideológicamente, Cristo es igual a Mahoma, Cristo es igual a Buda, Cristo es igual a cualquier ideólogo de izquierda o de derecha. Cristo es igual que cualquier pensador. Pero cuando uno va a la verdad, se dará cuenta que a Cristo no se lo puede rebajar a nivel de cualquier individuo. Cristo es y está por encima de cualquier hombre, de cualquier filósofo, de cualquier pensador. Hay poder en el nombre de Jesús. Por el ataque fundamental es sobre quién es Cristo y su identidad. Si alguien no entiende quién es Jesús, dijo Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y yo agrego, y desconocer a Cristo es estar perdido, porque Cristo es la verdad para salvación. ¿Y sabe qué está sucediendo? Que hay mucho cristiano que le duele más que le hablen de su político favorito, de su becerro de oro moderno, que de la verdad que es Cristo Jesús. Examina de dónde estás obteniendo información. Alguien decía, no, yo estoy leyendo a Platón. Ni siquiera sabes cuál es la filosofía platónica y qué tanto daño hizo la falsa dicotomía platónica al mundo de hoy. Y muchos cristianos se interesan por tantas cosas, pero se están perdiendo el interés por la verdad de Dios. Pero llegó la hora y yo soy uno de los que ama esta verdad. ¿Cuántos aquí amamos esta verdad de Dios? Vamos a ponernos de pie. Quiero que en un acto de fe, allí donde tú estás, yo estoy diciéndote esto para que tú seas entrenado a detectar la mentira, aunque te la presenten con palabras bonitas. Una vez alguien me mandó un video de un político. Yo estaba hablando en contra del aborto a la luz de la Biblia, y alguien me dice, pero mira, mi político favorito, el que yo voy a votar, él sí está, él está en contra del aborto. Le digo, a ver, mándame el video. Cuando me manda el video, dice el tipo aquel que él está en contra de lo que él le llama la criminalización de las mujeres que cometen aborto. ¿Qué significa eso? Que para él el aborto no debe ser visto como un crimen. Pero resulta que, aunque eso sea lo políticamente correcto para ellos, bíblicamente es incorrecto. Porque claro que quitarle la vida a una criatura inocente es un crimen delante de Dios. Y la iglesia no puede ser comprada por un discurso barato. Luego me mandaron otro video, dice, mire, no, él ayuda a las personas pobres y él valora a las mujeres. Y cuando uno empezaba a escuchar cada frase, aun cuando usaba Biblia, porque estos políticos son manipuladores, usan Biblia malinterpretada, claro, para comprar votos de evangélicos que no están claros en la verdad. Llegó la hora, hermanos y hermanas, que tú como cristiano, hasta para votar, tengas criterio basado en la verdad. Alguien dijo, yo sé que el candidato por el que yo voy a votar está de acuerdo con el aborto y con matrimonios del mismo sexo, pero él va a ayudar a los pobres, por eso voy a votar por él. Esa persona no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Vidas no se pagan con dinero, y la inmoralidad no se cubre dándole regalitos a los pobres. Llegó la hora de que tú y yo tengamos carácter como hijos de Dios. Quiero que allí donde tú estás inclines tu rostro y le digas, Señor, quiero estar ceñido del cinto de la verdad. Dios y Padre, hoy te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Señor, estamos siendo una generación desafiada a hablar tu verdad, tu palabra, tu evangelio, tu reino, tu nombre.
En medio de un mundo que ama la mentira, en medio de un mundo que ignora tu verdad. Pero llegó la hora, Señor, de que tú nos levantes como una generación que ama y defiende tu verdad, aún en medio de tanta mentira. Yo me revisto del cinto de la verdad y hoy nos revestimos de Cristo. Y digan conmigo, en el nombre de Jesús. Dígalo, amén y amén. Amén. Aleluya.